Les enviamos un saludo cordial y les traemos las últimas noticias. Carlos Mesa acorralado lloriquea ante inminente proceso por golpe de Estado. Hace unos días, una de las testigos presenciales de la consumación del golpe de Estado en la Universidad Católica realizó impactantes revelaciones sobre la participación de Carlos Mesa en la ruptura del orden constitucional del año 2019. En ese contexto, también, la captura de Murillo por la comisión de delitos de lavado de dinero y sobornos provocó que en las redes y en la opinión pública exista una pérdida total de credibilidad del gobierno de facto. Mesa analizará estos dos temas fundamentalmente, escucharemos sus palabras y posteriormente realizaremos un breve análisis. Comunidad Ciudadana cree necesario, imprescindible, pronunciarse en el momento político que estamos viviendo. Este momento político demanda una respuesta de nuestra alianza. Básicamente, las causas que generan ese momento político, las ha adelantado la senadora Barrientos, tienen que ver primero con la mala gestión de la preocupación mayor del país, la salud. Mala gestión que hizo el gobierno de la presidenta Áñez y mala gestión que repite y empeora el gobierno del presidente Arce. La segunda razón es esta vergüenza permanente en la que el gobierno no cede de inventar el discurso de que aquí hubo un golpe de Estado. Una flagrante mentira que está tratando de convertirse en la gran coartada de la persecución política. Y la tercera razón que nos motiva tiene que ver con los hechos, los actos de corrupción que han sido descubiertos por una investigación de Homeland Security de los Estados Unidos, de actos de corrupción del exministro de Gobierno Arturo Murillo, que ha generado no solamente la indignación legítima nuestra también, por lo que eso significa, pero argumentos para la persecución política. Ante eso, nosotros creemos como comunidad ciudadana que hay que posicionar verdades incontrastables frente a las mentiras sistemáticas del gobierno del presidente Arce. Primero, la evidencia de un gigantesco fraude. Si alguien intentó interrumpir el orden constitucional en este país, fue el presidente Morales, entonces presidente, y quienes lo acompañaron, incluido el Tribunal Supremo Electoral, para la consecución de un gigantesco fraude que podría ser el único momento en el que se puede hablar de un intento de interrumpir el orden constitucional en el país. La respuesta de Comunidad Ciudadana ante eso fue, primero, nuestra presencia electoral durante 2 años, de octubre del 2018 a octubre de 2020, 2 años en los que hicimos una campaña valiente, clara, con programa y con propuestas. El 2020, lamentablemente, un sector de la oposición dividió el voto, cuando era claro que nosotros habíamos tenido un éxito incuestionable en las elecciones del 2019 y habíamos tenido un éxito que ratificó el fraude, que bloqueó la segunda vuelta que hubiésemos ganado. Ese sector de la oposición que el 2020 dividió el voto facilitó el retorno del MAS al gobierno. La segunda verdad es que la corrupción descubierta por la acción del exministro Murillo pretende a través de acciones del gobierno convertirse en la excusa para la persecución y para meternos a todos en el mismo barro, para suponer o para acusar al conjunto de la oposición como si el conjunto de la oposición tuviera responsabilidades en un hecho específico de corrupción. Lo que implica, cuando digo oposición, llevar a menos, ningunear, si me permiten la palabra popular, a quienes votamos el 21F por el no
a la prórroga indefinida en el mando del gobierno, los 21 días heroicos de la mitad del país que salió a la calle pacífica y democráticamente para protestar por el fraude, y al conjunto de quienes hemos defendido históricamente a la democracia. La tercera verdad es: no nos cabe la menor duda de que el gobierno de la expresidenta Áñez ha perdido legitimidad con el escándalo Murillo y las graves sospechas de corrupción sobre los respiradores. Pero una cosa es perder legitimidad y otra cosa muy distinta es perder lo que representa la legalidad. Comunidad Ciudadana está indignada por los hechos de corrupción. Comunidad Ciudadana cree que el gobierno de la expresidenta Áñez ha perdido legitimidad, pero Comunidad Ciudadana afirma que la presidenta Áñez en ese momento fue una presidenta constitucional, legítima, que cumplió los mecanismos y requisitos de la sucesión constitucional. Y no vamos a aceptar el discurso mentiroso de que fue producto de un golpe de Estado. Esa tercera verdad la ratifica la Asamblea Legislativa cuando anula las elecciones, Asamblea Legislativa controlada en 2/3 por el MAS, presidida en el Senado y en diputados por el MAS. Esa ley de anulación de elecciones se hace porque se da por obvio que hubo un fraude electoral. De lo contrario, no se hubieran anulado las elecciones. Y la misma Asamblea Legislativa prolonga el mandato de la presidenta, describiéndola en esa ley, enero del año 2020, como presidenta constitucional. Así que terminemos con esta mentira flagrante, inaceptable, inventada de que hubo un golpe de Estado. Inventada de que hubo un golpe de Estado. Es interesante ver cómo Carlos Mesa y la derecha golpista continúa afirmando y reafirmando que existió fraude, pero al momento que se le exige que presenten las pruebas ante la justicia ordinaria, no lo hacen. Por tanto, su discurso es hueco y vacío, puesto que un delito debe comprobarse. En la interpelación del ministro Iván Lima, increpó a los opositores: si tienen pruebas, preséntenlas. Y los invito a quienes en este momento están haciendo afirmaciones en contra de los fiscales y en contra de la justicia, que presenten acusaciones particulares. Vayan a los tribunales y presenten acusaciones particulares. Vayan a los tribunales de justicia y presenten las pruebas. Presenten las actas falsificadas. Presenten las papeletas que han sido adulteradas. Presenten una sola prueba. No han existido pruebas que determinen un fraude electoral en este país. Y es que el Ministerio Público, realizadas las pruebas periciales, no pudo hallar la existencia de fraude alguno. Mesa afirma que la gestión de la pandemia por parte de Luis Arce es igual de desastrosa y mala que la de Áñez. Pareciera que a propósito no quiere ver los millones de vacunas que llegaron y continuarán llegando las semanas que vienen. Y por cierto, no vimos llegar vacunas en el gobierno de facto de Áñez. Asimismo, se ha visto cómo ante la falta de oxígeno en varios departamentos se ha empezado a importar y ver la forma de resolver el problema, hecho que no se veía en el gobierno de facto, sino más bien solo se veían amenazas con procesos y cárcel dentro de cuarentenas forzadas. Sobre el caso golpe de Estado, Carlos Mesa, en lugar de negar su existencia, más bien debería aprovechar el tiempo en sus conferencias de prensa para responder algunas preguntas que los bolivianos se hacen. ¿Por qué no presenta las pruebas del fraude que dice que existió el año 2019? ¿Cómo es que Tuto Quiroga y Carlos Mesa dirigieron las Fuerzas Armadas desde la Universidad Católica en el año 2019, según las revelaciones de Teresa Morales? Carlos Mesa además debería responder al pueblo boliviano por qué en la Universidad Católica propuso a Áñez como presidenta. Carlos Mesa además debería responder a los bolivianos qué rol jugó Óscar Ortiz como representante de las logias cruceñas en el golpe de Estado.
En lugar de justificar que Áñez fue un gobierno legal, deberías responder estas y otras preguntas ante la justicia boliviana y deberías responder por haber incitado la violencia en el año 2019. Finalmente, Carlos Mesa trata de cubrir el caso golpe de Estado y evitar su persecución penal, recurriendo a todo tipo de excusas, utilizando la salud, la economía y temas de trabajo, todo para que al final no se investigue la ruptura del orden constitucional en Bolivia. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.